¿Se escucha bien? ¿Sí? Gracias, Freddy. Gracias, presidente. Bueno, es un honor estar acá. Realmente agradezco mucho la invitación. Y bueno, mi idea es leer un pequeño ensayo que preparé para hoy, tratándose en honor al tiempo y tratando de abordar el tema de la inmigración judía no desde un punto de vista cuantitativo o de la crónica de números de quiénes llegaron y cuántos llegaron, sino de tratar de entender de alguna manera algunas singularidades que, como toda corriente humana, como todo grupo humano, tiene en este caso el colectivo judío, que es al que nos vamos a referir. Así que desde esa perspectiva voy a intentar abordar este trabajo. Entiendo que el tiempo es limitado, por supuesto después sí da ese tiempo, quedo abierto a algunas preguntas. Surgida en Medio Oriente hace algo más de 3.500 años, el judaísmo es una civilización revolucionaria que se definió por el monoteísmo en un contexto de culturas y civilizaciones politeístas y se asienta sobre tres pilares principales: libertad, igualdad y educación. Aunque el devenir del tiempo y las circunstancias lo han transformado, la cultura judía promueve la libertad individual y colectiva desde su origen. Es en el éxodo de liberación de Egipto a Canaán bajo el liderazgo humano de Moisés que se conforma como pueblo, y es en la fundación de Jerusalén y la constitución del reino de Judea que se transforma en judía. El episodio de Pesaj, comúnmente conocido como la Pascua judía, es hasta el día de hoy una festividad central del judaísmo y se le conoce esencialmente como la fiesta de la libertad. Pero en los hechos es la construcción nacional del pueblo judío, una nación construida con hombres libres. Libres e iguales. Aunque lentamente desde la Edad Media, pero principalmente en la modernidad y fundamentalmente en los siglos XIX y XX, algunos quieren hacer creer que existen intermediarios entre el Dios de los judíos y los judíos, el judaísmo es una religión horizontal. Hombres y mujeres, todos por igual, tienen los mismos derechos y obligaciones ante Dios y la comunidad, y la misma posibilidad de llegar al Creador, de hablarle en primera persona, de igual a igual, y el vínculo con los semejantes es incluso a veces más importante que el vínculo con Dios. Pero la libertad y la igualdad solo se pueden ejercer si se está preparado para ello. Por eso, en el judaísmo, en tiempos en que los cultos griegos enseñaban a leer y escribir a los varones patricios, los judíos obligaban a todo padre, rico o pobre, a enseñar a leer y escribir a sus hijos e hijas desde los 6 años de edad. Solo con educación se podía ser libres e iguales. Prácticamente todos los grandes imperios antiguos los dominaron o intentaron dominarla en distintos periodos. Ninguno logró destruirla y lo sobrevivió a todos, transformándose, pero manteniendo su esencia. De todos tomó algo y lo incorporó a su acervo. El último de los imperios antiguos, el romano, la dispersó por el mundo, destruyó su basamento físico, civilizatorio, y la obligó a la mayor de sus transformaciones históricas, el judaísmo rabínico. Hubo que dar un paso atrás para sobrevivir, del pueblo del libro a pasar al pueblo de la interpretación del libro, de la ley oral, basada en la interpretación directa de las letras eternizadas en la Torá y ejercidas por un parlamento, la Knesset, de 120 miembros elegidos por el pueblo, a la construcción de libros interpretativos que permitieran llevar ese parlamento que desaparecería a la sinagoga que surge, de la Knesset al Beit HaKnesset, del parlamento a la casa parlamentaria. Beit HaKnesset es el nombre en hebreo de lo que se ha traducido como sinagoga. De la Knesset al Beit HaKnesset, de cultura a religión, de civilización a culto. Durante 1900 años, los judíos perdieron totalmente la normalidad de un pueblo, asentado en un territorio con un gobierno propio, pero para transformarse en una ideología, esto es, la posibilidad de interpretar todo lo que existe a través del prisma del Tanaj, compuesto por la Torá o Pentateuco, los Neviim o profetas y los Ketuvim o escritos.
la Mishnah, la Gemara y, finalmente, el Talmud, constituido por los dos anteriores, es decir, la compilación de la ley oral, y perseguir un sueño, Beyaná va a Yerushalayim, el año que viene en Jerusalén, el del retorno a la tierra prometida, a Sion. Mientras eran confinados a vivir en guetos y juderías, aislados del mundo gentil, el judaísmo medieval le daba a los suyos todas las respuestas necesarias para entender el mundo que los rodeaba y acomodarse a él. Con el devenir de la Ilustración, el fin del gueto y la posibilidad de integrarse al mundo gentil, el judaísmo debió buscar nuevas respuestas para las nuevas interrogantes que le proponía la modernidad. Por un lado, enfrentar el secularismo, por el otro, el nuevo antisemitismo. Para el primero, el secularismo, se produjo la llamada Reforma. Durante el siglo XIX y los primeros años del siglo XX, los judíos europeos comenzaron a dividirse en corrientes, diferenciadas según la forma en que proponían adaptarse a la nueva realidad social, cultural y política. Nace así, por un lado, el judaísmo liberal, que propone disfrutar de los beneficios de la modernidad, manteniendo de la religión la esencia, es decir, aquello que está explícitamente indicado en la Torá, y reinterpretar, a la luz de la nueva era, todo aquello que es producto de la interpretación medieval de los rabinos o los llamados sabios. Por otro lado, nace la ortodoxia, aquella que entiende que, cueste lo que cueste, no hay margen para la reinterpretación, que el judaísmo debe ser dogmático y a partir de lo establecido por aquellos sabios hasta la Baja Edad Media. En ambas posturas hay diversidad de opiniones, desde el llamado judaísmo secular, que quita todo carácter religioso al judaísmo y lo interpreta como una ideología humanista, pasando por los reformistas, propiamente dichos, los conservadores, los ortodoxos y los ultraortodoxos. Y dentro de cada una de estas corrientes, a su vez, hay matices. Como dice un viejo refrán, 2 judíos, 3 opiniones. Para el nuevo antisemitismo, la respuesta es la huida, emigrar, buscar nuevos rincones donde esto no exista todavía. El odio o rechazo a los judíos tiene 2 grandes etapas históricas. La primera tiene que ver con el antijudaísmo eclesiástico. Como dice Foucault, las identidades se construyen primero en base a la negación de lo que ya está definido. Así el cristianismo, para constituirse, debió negar legitimidad al judaísmo. Ese antijudaísmo no proponía el exterminio de los judíos porque, por un lado, aquel judío que reconociera la verdad revelada convirtiéndose, podía salvarse, y por otro, mantenerlos vivos, pero humillados, era la muestra para quienes dudaban de la bondad de reconocer la verdad revelada. Para esto recomiendo ver los 4 principios sobre los judíos de San Agustín, aproximadamente sobre el siglo IV de la Era Común, que son la base principal de todo el antijudaísmo cristiano, superado recién en el Concilio Vaticano II en la década de 1960. Aunque nunca se haya propuesto exterminarlos, este antijudaísmo indudablemente sentó las bases para que, aparecido el antisemitismo, la población viera como normal el acoso, el maltrato y sin mucho remordimiento la muerte del judío. Antisemitismo es un concepto moderno, creado por Wilhelm Marras a fines del siglo XIX, que se diferencia del antijudaísmo en que busca apoyarse en el origen genético de los judíos. Y en tanto todos los mitos creados por el antijudaísmo cristiano serían producto de la deformidad genética de este grupo humano, se le debe exterminar para asegurar que, por cruzamiento o aproximación, no infecte al resto de la humanidad. El antisemitismo es una versión violenta al antijudaísmo que propone su exterminio, pero hasta la Shoah, el Holocausto, los judíos no se dieron cuenta de este cambio tan drástico. Así que tal lo que ocurría cada vez que el antijudaísmo se ponía violento durante la Edad Media, los judíos, a fines del siglo XIX, tomaron sus cosas y se fueron de Europa. La revolución industrial les permitía ahora cruzar el océano, con lo cual los judíos hasta ahora repartidos entre Europa Central, Europa Oriental y el Medio Oriente, comienzan a llegar a las Américas. La Revolución Francesa hizo creer que el Estado-Nación era posible. Es más, se constituyó en la única versión legítima de un Estado. Pero esa combinación de población, gobierno, territorio y cultura, que es el Estado-Nación europeo moderno, se impregna rápidamente de un nacionalismo excluyente que, empapado de antisemitismo, deja fuera a los judíos. Aún aquellos que habían comenzado a abrazar las corrientes más liberales del judaísmo, por lo que estos entienden que si quieren ser parte de un Estado-Nación,
sin perder su identidad singular, ese Estado debía necesariamente ser un Estado judío. El sionismo histórico, aquel del sueño milenario del retorno a Sion, se transforma así en 1897 en un movimiento nacional político que medio siglo después, y fuertemente justificado en un antisemitismo generalizado que permitió el desarrollo de un genocidio paradigmático que exterminó a 1/3 de la judería mundial, capta la adhesión de la inmensa mayoría de los judíos, tanto en las corrientes liberales como ortodoxas, dejando fuera a los extremos. La ultraortodoxia, que por mesiánica se niega a aceptar la creación de una entidad política de carácter judío, y el judaísmo secular, que, vinculado al marxismo internacionalista, se opone a cualquier idea de carácter nacional. Permítame solo dejarles una idea que podremos con gusto conversar en otra oportunidad en extenso. Así como el sionismo es la respuesta política al antisemitismo moderno, el antisionismo es la nueva versión política del antisemitismo moderno. Así que, comenzando a ordenar un poco todo este cúmulo de información sobre el fin del siglo XIX y los albores del siglo XX, tenemos judíos marxistas, reformistas, conservadores, ortodoxos, ultraortodoxos, sionistas y no sionistas, que una vez más, y luego de 3 siglos de relativa calma, deben huir nuevamente de sus moradas para cumplir el mandato bíblico que Dios le ordenó a Abraham muchos milenios antes y que tantas otras veces en la historia debieron llevar a cabo. Lej leja umin molatejá, vete para ti o por ti de tu casa. Europa lo habían recorrido todo. Expulsados de Medio Oriente, recorrieron las costas del Mediterráneo hasta tener su edad de oro en la península ibérica musulmana. Huyendo de las cruzadas, expulsados por los reyes de Inglaterra, España y Portugal, recorrieron el mapa europeo en sentido inverso y formaron enormes comunidades en Europa Oriental. Algunos lograron quedarse y finalmente prosperar en Europa Occidental, hasta el ascenso del nazismo. La crisis del Imperio Turco Otomano, sus enfrentamientos con Occidente y el nacionalismo importado de Europa pusieron en peligro comunidades judías milenarias en Turquía, Grecia, Egipto y Siria. Cargado de esta experiencia milenaria, las actuales comunidades judías de todo el continente americano comenzaron a formarse en las 2 últimas décadas del siglo XIX. Del Imperio Ruso hacia los Estados Unidos, quienes tenían posibilidades propias de subir un barco, hasta la provincia siria del Imperio Turco, mal llamada Palestina en alguna bibliografía, o a la Argentina, quienes eran ayudados por los emprendimientos de Rothschild o el barón de Hirsch. Es cierto, sí, que hay rastros de experiencia migratoria judía previas en América, de la sospechada judeidad del propio Cristóbal Colón y gran parte de su tripulación, hasta los fundadores de Nueva Ámsterdam en 1625, pasando por la colonización holandesa de Recife, o incluso la portuguesa de Colonia del Sacramento. Todo como parte de una mezcla casi indescifrable entre la necesidad de huir de la Real Inquisición española hasta la influencia de los capitales judíos holandeses en las compañías de las Indias Occidentales. Pero lo cierto es que no hay conexión posible entre esta migración del periodo colonial americano y las actuales comunidades judías de América. Los primeros en llegar a Uruguay fueron sefaradín, o sefardíes o sefarditas, descendientes de aquellos que, huyendo de Sefarad, de España, se asentaron en Turquía y Grecia para de allí desembarcar en los puertos del Río de la Plata. Perdón que cuente una historia un poco personal, pero de los 6 hermanos que componían la familia de mi abuela paterna, 3 nacieron en Buenos Aires y 3 en Montevideo. A mi abuelo materno le decían el brasilero, porque nació en Brasil y llegó siendo un niño al Uruguay. Y todos mis bisabuelos llegaron a América en la primera década del siglo XX, provenientes de Estambul y Esmirna, y una de las mujeres vino de Rodas. Asentados aquí en la Ciudad Vieja, mi abuela me contó que su mamá casi murió convencida que había llegado a la tierra prometida, porque acá todos hablaban en judío, refiriéndose así al español antiguo o ladino, que estos habían conservado generación tras generación desde que los expulsaron de España en 1492. Por eso para estos la integración fue bastante sencilla, pues aprender el idioma, el primer obstáculo de cualquier migrante lejano, no fue un problema difícil. Detrás de ellos, y entre la segunda y la cuarta década del siglo XX, expulsados por la Primera Guerra Mundial y principalmente por la Revolución Bolchevique, llegaron los judíos provenientes de Europa Oriental y conformaron el contingente migratorio judío numéricamente más importante
en el Uruguay. Estonia, Letonia, Lituania, Rusia, Ucrania, Polonia son los sitios más comunes de los que provenían, aunque hay algunos otros. Son los judíos comúnmente conocidos como Ashkenazim o Ashkenazíes, aunque esto debería incluir también a los alemanes, pero ya veremos que no y por qué no. Hablaban multiplicidad de lenguas y una en común, el Yiddish. Si bien la mayoría de los que llegaron a Montevideo provenían de zonas urbanas, como contingente migratorio este grupo provenía esencialmente de los antiguos shtetls o aldeas o villorrios pobremente autosustentables, y fueron aquellos que en la tierra de Israel formaron las colonias agrícolas en las tierras adquiridas por los Rothschild, que luego se transformarían en los primeros kibutzim de Israel, o en Argentina se transformaron en los famosos gauchos judíos, venidos gracias a la organización creada por el barón de Hille a fines del siglo XIX. En Uruguay hubo algunos intentos similares, como la colonia 19 de abril, en la zona de la estación Porvenir en Paysandú, pero duró apenas un par de décadas y ya no pudo sostenerse, así como el intento de Tres Árboles en el departamento de Río Negro, que duró apenas un par de años. Al igual que los sefaradim, la mayoría de estos inmigrantes se dedicaron al comercio minorista y los oficios, sastres o simples costureros, carpinteros, herreros o zapateros, y vendedores puerta a puerta, que en un mundo en que la palabra empeñada era un valor considerable, trajeron al Uruguay la venta a plazos, el crédito. Temporalmente, a los Ashkenazim, y producto de la desmembración del Imperio Austrohúngaro a la salida de la Primera Guerra Mundial, llegó al Uruguay un grupo de judíos proveniente de lo que hoy sería Hungría y Rumania, numéricamente no muy significativo. Culturalmente se ocuparon de marcar su diferencia durante varias décadas. Finalmente, y tras el ascenso del nazismo en Alemania y el incremento del antisemitismo en Europa Central, Montevideo empezó a recibir un nuevo grupo de judíos, los denominados alemanes, o más correctamente, germanos. Geográficamente venían de Alemania, Austria y algunas zonas de Checoslovaquia. Este grupo, cuantitativamente mayor que el húngaro, pero menor que el sefaradí, no solo venía con una carga cultural diferente a las otras tres corrientes, sino que además gran parte de ellos hacían su viaje en primera clase de los barcos. Traían consigo contenedores con sus casas, y los que no, venían con un nivel de educación y formación general muy por encima del resto de los judíos, pero sin duda también muy por encima del promedio uruguayo de la época. Aún a pesar de que el mundo judío internacional a esa altura ya se debatía entre la adopción de las corrientes religiosas que habían surgido de la reforma moderna, de la que hablamos hoy, y el sionismo, en Uruguay las principales organizaciones judías se formaron a partir del origen geográfico de sus componentes, debiendo sortear no solo algunas diferencias ideológicas, sino aspectos culturales muy importantes, devenidos de las diferencias generadas por los siglos de aislamiento entre unos y otros. Diferentes idiomas, comidas y sabores distintos, y un cúmulo de usos y costumbres singulares a cada corriente, incluso hasta en lo litúrgico, consecuencia de la forma en que cada uno debe adaptar el judaísmo a la realidad circundante durante los siglos en que vivieron en cada una de las zonas del viejo mundo. Durante los primeros años, el judío común y corriente que vivía en Montevideo, de origen ashkenazí, no se identificaba con el sefaradí, el húngaro o el alemán y viceversa. De vuelta vuelvo a algo personal y anecdótico, pero que sirve para ejemplificar. Mis abuelas, que ya eran nacidas acá, la más joven nació en 1924, me contaban cómo los varones del grupo impedían la entrada de los rusitos a los bailes que organizaba la juventud judía sefaradí acá en la Ciudad Vieja, diciéndole: esto es para judíos, vos no podés entrar acá. Pero en cada uno de los grupos, aquellos que asumían el liderazgo comunitario debían estar por encima de estas diferencias y ver antes que nada las necesidades comunes. Es por eso que en el año 1932, y luego de una evolución institucional que comienza por 1908, se crearon la Comunidad Israelita del Uruguay, que nucleará a los judíos ashkenazíes, la Comunidad Israelita Sefaradí del Uruguay y la Sociedad Israelita Húngara del Uruguay. Y 4 años más tarde se fundará la nueva Congregación Israelita de Montevideo por parte de los judíos alemanes. Esas 4 comunidades tendrán 2 elementos de unión: el cementerio, para el que ya en 1916 Ashkenazim y Sefaradim se habían juntado para conseguir los terrenos en la ciudad de La Paz, y en 1941 la creación del Comité Central Israelita del Uruguay,
un comité que, por un lado, se uniría a las distintas organizaciones sociales que en Uruguay se expresaban en contra del fascismo y reclamaban para que el país rompiera su estado de neutralidad en la Segunda Guerra Mundial y se pronunciara a favor de los aliados. Y por otro, se constituía como lobby para que el gobierno permitiera el ingreso de la mayor cantidad de judíos posibles, los últimos serían unos 200 sobrevivientes del Holocausto, y fuera favorable a la solución de la creación de un Estado judío en la ahora así llamada Palestina británica. A partir de estas instituciones, que en esencia cubrían los requisitos religiosos, sociales y políticos, es que se crean o bien se integran algunas otras ya creadas. Una multiplicidad de organizaciones de todo tipo, bancos, mutualistas, organizaciones femeninas, de asistencia social hacia adentro de la comunidad y organizaciones filantrópicas. Quizás la más conocida de estas sea la Beneverit, una organización internacional que existe desde el siglo XIX y que en Uruguay se fundó en 1936, con una participación importante de judíos sefaradíes y germanoparlantes. Dos grupos más merecen al menos algunas palabras sobre ellos. Por un lado, los judíos de izquierda, comunistas, internacionalistas y estalinistas, de todo lo había, aunque fueran muy pocos en Uruguay. Y en un principio antisionistas, luego devenidos en neutrales frente a este asunto, que en una parte importante del siglo XX se desarrollaron y mucho, creando instituciones culturales y de asistencia, así como siendo muy relevantes en los partidos de izquierda y sindicatos de trabajadores del Uruguay. Llegados al Uruguay recién sobre los años 80 del siglo XX, tenemos los comúnmente llamados ultraortodoxos, un grupo muy pequeño, claramente identificados por sus vestimentas negras en el caso de los hombres y largas en el caso de las mujeres, que también deben cubrir sus cabezas y en algunos casos dejar crecer largamente sus patillas, que son la última expresión de la reforma judía de la modernidad. Los que vemos aquí provienen principalmente de los Estados Unidos y además de las características físicas y religiosas ya mencionadas, se destacan por ser, junto a los izquierdistas, los únicos judíos no sionistas en Uruguay, institucionalmente hablando, por supuesto. En este modelo organizacional que he intentado brevemente describir, y con la carga histórica que le dio lo que junto a Daniel Aburete y Álvaro Martínez definimos hace algunos años como experiencia migratoria, más los desafíos, al decir de Max Timon, de la modernidad, transcurrió la vida judía uruguaya en el siglo XX. ¿Y cómo vivió esto el Uruguay de la época? ¿Es que acaso no hubo ni hay antisemitismo en Uruguay? ¿Es cierto entonces que fue lo que algunos describen en sus memorias como un paraíso terrenal? Me gustaría decir que sí, y aclaro que no estoy lejos de decirlo, pero la realidad absoluta no es esa. Claro que comparativamente a la región y al mundo, este país ha sido una maravilla, un espacio de tolerancia como pocos, pero hemos tenido nuestros momentos también. Déjenme aquí mencionarles solamente dos. Uno de los albores de este proceso migratorio, cuando el Uruguay recibía inmigrantes por doquier, y muchos no estaban contentos con eso. La ley 2096, de 1890, consagraba para la época una amplia e interesante definición del inmigrante, como, y cito, todo extranjero honesto y apto para el trabajo, que se traslada a la República Oriental del Uruguay, en buque de vapor o de vela, con pasaje de segunda o tercera clase, y con ánimo de fijar en ella su residencia. Así establece también un montón de beneficios para estos migrantes, desde el pago de pasajes a quienes no lo pudieran hacer y quisieran venir, hasta el alojamiento temporal gratuito en el hotel de inmigrantes, o exoneraciones impositivas para quienes trajeran sus pertenencias. Esta ley tenía sus limitantes. No eran comprendidos entre los beneficiarios e incluso se prohibía su entrada a los africanos, a los asiáticos, los cíngaros o bohemios, entre otros. En 1905, y producto de una queja de unos 400 sirios que querían ingresar, se modificó la ley, estableciendo que estos, los sirios, pertenecen a la raza semítica, que es una de las derivaciones caucásicas, es raza blanca, sana y vigorosa, por lo que se declara que los sirios, procedentes de la región del Líbano, Asia Menor, no están contenidos en la prohibición contenida. Y así por algunas décadas, esta ley no tuvo mayor oposición, y se desarrolló una política inmigratoria que, más allá de sus limitaciones, podemos decir que para los estándares de la época era amplia y generosa.
La crisis mundial de 1929 afectó al Uruguay un par de años después. Y uno de los que primero pagaron los platos rotos fueron los inmigrantes. En 1932 se sanciona la ley 8.868, que innova en materia inmigratoria, ya que consagra la prohibición casi absoluta al ingreso de inmigrantes y otorga potestades al gobierno del país a extranjeros ya residentes, aún tratándose de ciudadanos legales. Y 4 años después, en 1936, se consagra una nueva ley, modificatoria de la del 32, más restrictiva todavía. En ella aparece el término de indeseables. La ley se conoció como la de los indeseables hasta el año 1996, año en que finalmente se derogó. Pero más que el texto de la ley, lo interesante es ver el tono de la discusión pública en torno a ella. Los diarios El Debate y la Tribuna Popular la vieron como un triunfo propio, y así lo expresaron. También en esta corriente se plegaron en alguna medida los diarios La Mañana y El Diario. Si bien la prédica es mayormente en relación a aspectos económicos, ideológicos y xenófobos, el antisemitismo no está ausente en sus argumentos. En el año 37, alguna editorial de la Tribuna Popular expresaba cosas como: en un vapor italiano acaba de llegar a puerto un contingente de 40 y tantos judíos rusos que inmediatamente se embarcaron sin contratiempos, agregándose así a la ya dilatada colonia hebrea que estamos padeciendo. Otro que decía: es un hecho la maniobra semita que hemos denunciado tendiente a reforzar la ya extensa colonia judía en nuestro medio, con nuevos contingentes hebreos de los expulsados por Alemania en defensa de la nacionalidad y de su libertad económica y social. Las agencias al servicio de los rabinos utilizan ya todos los medios imaginables para introducir en el país una enorme cantidad de judíos. Los más elemental prudencia aconseja extremar las medidas de contralor y vigilancia. Y por último, para no extenderme mucho más, otra editorial dice: la invasión judía es un hecho. Agencias expertas en la materia se dedican a la introducción ilícita y clandestina de individuos de la raza indeseable. Y si no se pone coto a sus actividades, la inundación hebrea nos ahogará. Esta campaña, en un país que hasta los años 30 tenía en sus altas esferas admiradores de Mussolini e incluso Hitler, se cierra abruptamente a fines de 1939. La guerra cambia todo. Estos mismos diarios, tan conservadores y que admiraban el orden y el progreso de los regímenes fascistas, se oponían abiertamente a la guerra. Tenían muy claro que ese no era el camino a seguir. Luego de la Segunda Guerra Mundial, estas expresiones al menos ya no serán públicas, y lentamente, aunque no definitivamente, el antisemitismo comenzará a ser políticamente incorrecto, a la luz de lo ocurrido en la Shoah, aunque hasta el día de hoy incluso no perderá oportunidad de expresarse cuando encuentre la oportunidad para hacerlo. Otro momento oscuro en esta historia se va a dar unos 20 años después. La Revolución Cubana de 1959 tensó la situación política en el continente y la Guerra Fría se instaló definitivamente también en Uruguay. Algunos grupos de izquierda creyeron que era su oportunidad de tomar el poder por la vía armada, y desde la derecha comenzaban a ganar espacio los sectores más conservadores. La violencia comenzó a ser parte del paisaje cotidiano de la sociedad uruguaya y los judíos no iban a quedar afuera. En la izquierda revolucionaria habrá una sobrerepresentación judía, sin duda, en relación a la cantidad de judíos que había en Uruguay, provenientes de aquel grupo de la izquierda internacionalista, muy activos y militantes sin duda. Al caer presos, sufrían por parte de los aparatos represivos del Estado, en muchos casos, un trato especial por judíos. Cuanto más se aproxima la dictadura, este trato especial es cada vez peor y más frecuente. Y en las calles de Montevideo comienzan a ser cada vez más comunes y aceptadas las apariciones de grupos filofascistas que, vestidos incluso con camisas pardas, queman banderas de Estados Unidos e Israel en la Rambla, o realizan ofrendas florales a un monumento improvisado en memoria del criminal nazi, ejecutor de la solución final, Adolf Eichmann, en momentos en que es ejecutado tras haber sido condenado a la pena de muerte en Jerusalén. En los casi 2 años que transcurrieron entre la captura de Eichmann en Argentina y su ejecución en Israel, en Montevideo ocurrieron una diversidad de ataques a personas e instituciones de la colectividad, que terminaron con al menos 2 muertos, un odontólogo asesinado a palos en su consultorio y un comerciante muerto desangrado luego de apuñalamiento y torturas en su dormitorio. Además de ser judíos,
El otro vínculo entre ambos era que recientemente habían comenzado a cobrar las indemnizaciones que Alemania pagaba a los sobrevivientes del Holocausto. Algunas empleadas domésticas que trabajaban en casas de judíos fueron amenazadas y atacadas físicamente, tatuándoles con una navaja en los senos la cruz gamada, por servir a los judíos, y lo mismo ocurrió con un repartidor del semanario hebreo, que se negó a entrar con un explosivo a las oficinas de la redacción y fue quemado con ácido al grito de Heil Hitler. Fueron 2 años intensos, en el que las víctimas judías se confundían con las víctimas de izquierda. De hecho, varios de estos episodios fueron contextualizados en el marco de ataques a personajes de la izquierda. Quizás el más famoso, más recordado, fue el de Soledad Barret, la militante anarquista paraguaya, exiliada en Uruguay y obligada así a huir a Brasil. Por supuesto que no faltaron los ataques con bombas de alquitrán a sinagogas y locales de la comunidad judía. Si bien de ninguna manera se puede decir que haya habido algún tipo de complicidad de autoridades públicas nacionales con estos hechos, sí es cierto que la respuesta fue bastante tibia y que la comunidad judía debió, de ahí en más, tomar medidas de autoprotección. Esto quizás haya sido de las cosas más delicadas que se debieron enfrentar y probablemente el peor momento en la relación entre la comunidad uruguaya organizada y las autoridades públicas. Pero está claro que todo lo relatado en estos últimos minutos es nada o muy poco si lo comparamos con las situaciones vividas en otras partes del mundo e incluso en la región, antes, durante y después de esos años. En líneas generales, el Uruguay y los uruguayos fueron buenos anfitriones. Su educación laica y gratuita fue un instrumento de integración social sumamente exitoso, especialmente en la primera mitad del siglo XX. A pesar, pero a la vez gracias a todo lo mencionado en las páginas anteriores, y gracias también a un Uruguay que hasta por lo menos ingresado el último tercio del siglo XX fue modelo en la región y el mundo en muchos aspectos, es que podemos decir que aquellos inmigrantes y sus generaciones descendientes prosperaron, cumplieron el sueño de mi hijo el doctor y se integraron a una sociedad en líneas generales abierta, receptiva y tolerante, desparramándose por todas las ramas de actividad posible, con éxitos diversos, pero en general positivos y no exentos de grandes esfuerzos. Para una cultura que hace la libertad, la igualdad y la educación sus 3 pilares fundamentales, el Uruguay libre, igualitario y educado del siglo XX fue el espacio ideal para el desarrollo de una comunidad judía que, aunque cuantitativamente menor a lo que generalmente se cree, construyó instituciones sólidas que hacen posible el desarrollo de una vida judía plena hasta el día de hoy y seguramente por bastante tiempo más. Muchas gracias por escucharme y quedo a las órdenes si hay preguntas.